Ser podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Una semana más de verano. Espero que estéis todos disfrutando de unas merecidas vacaciones. Los que las hayáis dejado detrás, bueno, pues tenéis tiempo ahora de radio para ir recuperando la normalidad e ir haciéndoos poco a poco a la rutina. Y los que estéis preparados para esos próximos días de asueto, pues mira, aquí tenéis un nuevo programa en el que vamos a intentar haceros compañía en la próxima hora, para intentar hacer, como decimos siempre, un poquito más de historia. Vamos a hablar del tarot, ese juego de cartas con el que las últimas décadas quizás se ha visto de una manera denostada el arte y la historia que hay realmente detrás de ellas. Nada tiene que ver con el mundo de la adivinación ni nada parecido. El tarot es una realidad artística, me atrevería a decir, realmente increíble. Pero también en nuestro programa de hoy vamos a hablar de los fenicios, ese pueblo que a lo largo del primer milenio antes de nuestra era realizó una labor cultural increíble, no solamente por el comercio que realizaban desde la franja sirio-palestina, sino que gracias a ese comercio y gracias a ir y venir de diferentes puntos del Mediterráneo, desde el Mediterráneo oriental hasta la península ibérica, pusieron en contacto a todos los pueblos, a todas las civilizaciones y culturas del Mediterráneo en esa época, llevando objetos, llevando la cultura, llevando la filosofía, el pensamiento a lo largo de prácticamente 1000 años. Y vamos a visitar Megiddo para conocer los descubrimientos que se han realizado en una iglesia en este enclave arqueológico de Israel, en donde vamos a descubrir, como digo, y hacemos siempre, cosas sorprendentes. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Una leyenda habla de la existencia de un libro de magia desde hace 5000 años. Fue el legado de un dios egipcio y contiene hechizos que pueden predecir el futuro. Se llama el Libro de Thoth. Y su contenido es muy misterioso. Algunos dicen que contiene rituales antiguos usados por organizaciones secretas. Todo aquel que es admitido en la orden ha de morir simbólicamente y renacer. Otros dicen que otorga a sus lectores el poder de adivinar el futuro mediante las cartas del tarot. El libro del tarot original estaba grabado en unas tablas de oro y era el Libro de Thoth. Acabamos de escuchar un fragmento de un documental de televisión de Discovery Max hablando del Libro de Thoth, un libro que hunde sus raíces en el mundo antiguo, en el mundo de los egipcios de época faraónica, y que para muchos ha sido la inspiración de uno de los juegos de naipes, me atrevería a denominarlo así, más carismáticos de la historia, sobre todo desde el Renacimiento hasta nuestros días, el tarot. ¿Quién no ha oído hablar nunca del tarot, de este juego de cartas que tiene infinidad de utilidades? Es casi un objeto artístico en sí mismo y que en las últimas décadas pues quizá ha sido un poco denostado, ¿no?, por toda la superstición y la superchería que ha habido siempre a su alrededor. En mis manos tengo un libro fantástico, El Tarot de Mantegna y la sabiduría arcana del Renacimiento, en donde nos imbuye no solamente en la historia de este juego de naipes, sino más en concreto en uno que tiene unas referencias artísticas que, como yo decía ahora,
pues nos hacen viajar en el tiempo, pues al siglo XV, al siglo XVI, una época en la que el conocimiento en Europa pues estaba en plena efervescencia. Pedro Ortega, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues un placer estar aquí de nuevo, Nacho, encantadísimo. ¿Cuál es el origen del tarot, tal y como lo conocemos en la actualidad? Pues tendríamos que irnos, como bien decías en la introducción, a la Italia del siglo XV. Y más concretamente tenemos una fecha fundacional que sería 1441, cuando podemos datar el llamado Tarot Visconti Sforza, que por su composición es el primero que inaugura la serie de tarots que van a desarrollarse en siglos posteriores hasta dar tarots tan conocidos como el tarot de Marsella. Hay, como decíamos y como escuchábamos en este fragmento de un documental de televisión, muchas referencias de supuestos orígenes en el mundo egipcio, en el mundo babilonio, pero realmente el tarot como tal nace en el Renacimiento, ¿no? Y por lo menos no hay evidencias históricas, documentales, que lo puedan retrasar más en el tiempo. Pues mira, ahí te podría contar algunas cosas, Nacho. Mira, en principio sabemos que los juegos de cartas llegan al Renacimiento posiblemente a través del mundo árabe, y además ese mundo árabe destiló de alguna manera, se cree que el origen de las barajas de cartas como las conocemos hoy, incluso antes que el tarot, podrían venir incluso del Imperio Romano. Sabes bien, Nacho, que ahí había una serie de monedas, las AES, que representaban cada una a un dios, Jano, Júpiter o Marte, y a partir de ahí es posible que se generara el juego de cartas que pasa al mundo árabe y de ahí pasan a la Italia del Renacimiento. De hecho, pues hubo un gran auge de los juegos de cartas, conocidos ya con los 4 palos que tenemos hoy, oros, copas, espadas y bastos, y de hecho eran juegos de azar que tuvieron un éxito tremendísimo. Pero a partir de ahí, fueron incluso prohibidos por la Iglesia, hubo quemas de barajas de cartas porque se creía que era un juego diabólico, hasta pasar a ser un juego, regio, noble, porque el primer tarot que te comentaba antes, el tarot Visconti Sforza, es un regalo de bodas. Y es que, tendríamos la familia Visconti, Filippo Maria Visconti, va a encargar ese juego de cartas para la boda de su hija Bianca Maria con Francesco Sforza. Y lo que va a hacer es coger 56 cartas, que son los 4 palos que mencionábamos antes, oros, copas, espadas y bastos, y van a añadir unas cartas con figuras, 22 en total, que serían los llamados triunfos, o lo que hoy conocemos como arcanos mayores. Y estas cartas estaban hechas en su mayoría con grabados, pero para una ocasión tan especial como esta, fueron dibujadas a mano y incluso coloreadas y con pan de oro. O sea que tenemos no ya un juego, sino un objeto, preciado y artístico. Así que ahí tenemos, el tarot que va a ser la fuente para los tarots posteriores con esas arcanos mayores y arcanos menores. Fíjate que estaba echando un vistazo a tu libro, El Tarot de Mantegna, publicado por Ediciones Mistérica. El otro día, cuando estuvimos tomando un refresco en una cafetería y tuviste la amabilidad de entregármelo, de regalármelo, comentábamos que, claro, Mantegna quizá es una de las figuras más relevantes del 480, ¿no? Del año 1400. Bueno, en el siglo XV es prácticamente cuando él brilla como gran artista en Italia. Y este tarot, ¿por qué recibe su nombre? Si realmente no hay evidencias de que él sea el autor de los dibujos, ¿no? O quizá una escuela, seguidores. Bueno, ahí tenemos que decir taxativamente que no, el tarot de Mantegna, podríamos decir casi que ni es un tarot ni es de Mantegna. Y respondiendo a tu pregunta, Mantegna, lo que sucede con él es que él adquiere una gran fama como artista, y en Mantua, uno de sus destinos, va a crear una escuela de grabadores. Entonces, digamos que la segunda mitad del siglo XV va a tener una eclosión el grabado o las series de grabados que surgen de estos talleres manteñescos de Mantua. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese periodo y en esa época, que es donde surge el tarot de Mantegna, tenemos la eclosión de ese taller que genera tantísimos grabados. Pero sabemos también que por cuestiones estilísticas, el tarot de Mantegna no se parece nada tampoco a las obras de este taller, con lo cual la atribución a Mantegna
es de hecho, no va a ser hasta el siglo XVII-XVIII cuando a este mazo de cartas se le conozca como tarot de Manteña. Así que, bueno, pues obviamente la cuestión de Manteña es quizá por esa escuela de grabado manteñesa que hemos mencionado, pero desde luego no hay evidencia ninguna de que la mano de Manteña pueda estar por ahí. Quizá para dar una suerte de rancio abolengo, ¿no?, a la calidad de los dibujos que aparecen sobre los naipes, porque más allá de ese significado que tienen los símbolos, los iconos que aparecen, las cartas, los naipes son realmente hermosos, ¿no? Hoy yo tengo varios amigos que precisamente coleccionan tarots por el diseño, la calidad de los dibujos, y en el Renacimiento ya vemos, como decías, que eran objetos prácticamente preciosos y nobiliarios. Pues fíjate, además el éxito, digamos, del tarot de Manteña reside en que fue copiado nada más y nada menos que por Alberto Durero, o sea que, digamos, trasciende las barreras italianas. De hecho, este tarot de Manteña tiene una estructura diferente que si quieres luego podemos comentar un poco, y que lo que va a pasar se va a mover hacia el norte de Europa, pero con un fin, digamos, didáctico o incluso podríamos decir que iniciático. Y gracias a esas reproducciones de Durero, fíjate, me he encontrado en un viaje a Rumanía, en Brasov, en concreto en la Torre Negra, me he encontrado grabadas figuras que pertenecen a ese tarot de Manteña, que han llegado ahí seguramente por ese influjo de las copias que hizo Durero de este tarot de Manteña. Me interesa ese aspecto que dices más didáctico que tienen las cartas, porque yo lo comentaba antes, ¿no? Se puede creer o no vamos a entrar en el mundo de la superchería, de la gente que cree que se puede predecir el futuro, revelar aspectos del pasado, etcétera. Eso no es tema de este programa, pero desde el punto de vista artístico es innegable, y sobre todo también desde el punto de vista simbólico e iconográfico, ¿no? Porque las imágenes que aparecen sobre los naipes, sobre las cartas, son de una trascendencia que ha marcado al ser humano desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad. Así es, Nacho. Pues fíjate que en ese sentido todavía es más importante el tarot de Manteña, porque a mi juicio lo que hace es recoger toda la sabiduría que ha llegado al Renacimiento a partir de la Edad Media y de fuentes incluso bizantinas o árabes, como mencionaba antes. Y mira, es que es muy, muy curioso cómo está dividido este tarot, este llamado tarot, como decía antes, que ni es tarot ni es de Manteña. Resulta que está dividido en 5 palos de 10 cartas cada uno, y cada serie, cada palo, está dedicado el primero a las condiciones del hombre, el segundo a Apolo y las musas, el tercero a los saberes, el cuarto a las virtudes y el quinto a los planetas. O sea, es una especie de cosmos antropocéntrico, digamos, porque gira la baraja en torno al hombre, y que, digamos, en el juego lo que tendrías que conseguir es lograr subir en ese escalafón de las cualidades del hombre a través de la ayuda de las musas, de los saberes, de las virtudes, para, digamos, alcanzar la carta primera, que es la prima causa, la carta del mundo, que se llama. O sea que tenemos ahí ese juego que, digamos, que sería una manera de adoctrinar, de enseñar, digamos, toda esa sabiduría que ha llegado al Renacimiento a través de la Edad Media. Es lo que te iba a comentar, ¿no? Porque todos estos elementos, los que se caracterizan las cartas del llamado tarot de Manteña, esas condiciones del hombre, el Apolo y las musas, las artes liberales, las virtudes, los planetas, son parte del conocimiento intrínseco que marcaba al propio hombre y a la mujer del Renacimiento, ¿no? La idea de conocerse a sí mismo y conocer el entorno que le rodea, no solamente desde el punto de vista terrestre, sino también astrológico, me atrevería a decir, lo que hay en las estrellas. Pues sí, de hecho, como has podido ver, Nacho, en el libro, trato también en un apartado bastante importante, digamos, esos saberes herméticos que llegan al Renacimiento, entre los cuales, pues obviamente tenemos que destacar la astrología, que es una influencia que, que pervive pues desde el antiguo Egipto, pasando por Grecia y Roma, pues pervive, digamos, en la Edad Media,
subsiste y aflora de nuevo en el Renacimiento. Pero es que ahí tenemos, hablando un poco de Egipto, Nacho, como hay una influencia egipcia, que comento yo, y que es, en principio, la traducción de las obras de Hermes Trismegisto, el Corpus Hermeticum en concreto, que además se traduce en Florencia, a la vez que se está traduciendo a Platón. Y de hecho lo que aspiraban los sabios florentinos eran a que tenían que converger los saberes de la antigüedad, tanto los de Platón como los de Hermes Trismegisto, este personaje que ellos creían que era además verdadero, que había vivido en tiempos de Moisés en Egipto, y que de alguna manera cristalizan de nuevo al llegar al Renacimiento. Y ellos pensaban que esa sabiduría platónica, hermética, tenía que converger con el cristianismo, digamos, en una religión total. Era una idea muy curiosa y que se extendió incluso hasta los papas, ese movimiento humanista, que es un poco el germen del Renacimiento, impregnó eso, ya digo, al papado. De hecho, podemos encontrarnos, si nos fijamos en los mismos palacios vaticanos, tenemos incluso representaciones de Rafael, de Apolo y las Musas, tenemos una representación del mismo Hermes Trismegisto en los apartamentos Borgia, o si nos vamos a la Capilla Sistina, tenemos nada más y nada menos que a las sibilas, que eran estas figuras adivinatorias del mundo clásico y que recupera para sí el cristianismo y fluyen de nuevo en el Renacimiento. Lo hemos comentado infinidad de veces, el Renacimiento como tal es la recuperación de la cultura clásica de Grecia y de Roma y de todo el saber que había en aquella época, y estamos en un mundo en el donde antes mencionábamos, ¿no?, la astrología, que lejos de ser un aspecto tal y como hoy lo entendemos más esotérico, la astrología en aquella época era prácticamente pues la astrofísica, ¿no?, el estudio de los astros, y que, como bien decías, Pedro Ortega, autor de este libro El tarot de Manteña, todos esos naipes recuperan un poco, se enmarcan de una manera yo creo que muy precisa en una época en donde desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista estilístico, pues marca quizá un antes y un después en la evolución del ser humano y sobre todo en cómo entendemos el devenir de los acontecimientos, ¿no? Y ya como última pregunta, Pedro, lo decía antes un poco, ¿no? Quizá el tarot, el mundo del tarot en las últimas décadas, pues por su relación muy clara, es evidente, ¿no? No se puede negar con el mundo de las supersticiones, de las videncias, de los falsos profetas también, de un montón de aspectos muy, muy sugerentes desde el punto de vista humanista, pero muy poco científicos, ha decaído, ¿no? Y sin embargo son obras de arte en sí mismo que necesitan un estudio todavía, yo creo que pendiente de ser realizado, como el tuyo, en este caso de el tarot de Manteña, ¿no? Del tarot como tal, como cuerpo de naipes, se puede sacar todavía muchísima información. Pues sí, mira, yo estoy siguiendo en concreto a un investigador italiano, Giordano Berti. Él es especialista en el tarot Visconti Sforza, que hemos mencionado como origen del tarot. Yo me quise sesgar un poquito hacia otro tarot un poco menos conocido, como era el de Manteña, pero es que en el Renacimiento tenemos todavía un tercer mazo que es tremendamente vistoso desde el punto de vista artístico y al cual quiero aproximarme en mis próximas investigaciones, que es el tarot de Solabusca. Y tiene la particularidad de, bueno, igual que el Visconti Sforza, de tener arcanos menores y arcanos mayores, pero aquí la calidad artística es todavía más sensacional y es quizá el más olvidado de los tarots renacentistas, y al que, bueno, pues que si las cosas se dan, pues seguiré investigando, y si me emplazas a ello en un futuro, pues os puedo contar un poquito más de este tarot de Solabusca, que encierra desde luego, al igual que este de Manteña o el de Visconti, pues seguro que muchísimos secretos y sobre todo ese pozo artístico que destaca, le hace destacar entre los demás. Pues desde luego que sí, siempre es un placer escucharte, Pedro, y además el relatar y transmitir con tanto entusiasmo como haces tus investigaciones, tus trabajos, en este caso el resultado de tu último libro, El tarot de Manteña y la sabiduría arcana del Renacimiento, publicado por Ediciones Mistérica. Como siempre, Pedro, amigo, Pedro Ortega, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias. Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides.
Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Con sus comienzos en el 1200 a.C. y con una duración de 1000 años, esta civilización dominó una parte vital del mundo antiguo. Pero al contrario que sus rivales de Egipto, Grecia y Roma, ellos no poseían un imperio terrenal. En su lugar, poseían el imperio de las olas. Gobernaban la superficie acuática más importante del mundo antiguo, el mar Mediterráneo. Eran los navegantes más hábiles y audaces de su época. Una enigmática raza de marineros conocidos como los fenicios. El mundo de los fenicios es seguramente uno de esos aspectos de la historia antigua, por desgracia más olvidados, que ha quedado a la sombra de grandes civilizaciones del pasado, como los egipcios, los babilonios, las diferentes culturas que hubo en Mesopotamia, o sobre todo ya más cerca de nosotros y pocos siglos antes de nuestra era, pues el mundo griego, el mundo clásico y los inicios de la Roma republicana. Los fenicios tienen la virtud de haber estado un poco en amistad con muchas de estas culturas, al mismo tiempo que en ocasiones pues eran utilizados para transmitir ideas por esa faceta comercial que tenían los pueblos fenicios desde ese extremo oriente, en la zona más o menos del Líbano, donde debieron de nacer en el primer milenio o a finales del segundo milenio antes de nuestra era, y que, como digo, permitió que muchos aspectos culturales de esas grandes civilizaciones del pasado pues se extendieran hasta el extremo del Mediterráneo en su parte más occidental, en este caso la península ibérica, en donde encontramos tenemos la suerte de poder disfrutar de infinidad de yacimientos y de lugares maravillosos para conocer el mundo fenicio. Elena Navas, bienvenida a Ser Historia. Hola, encantada de estar con vosotros en Ser Historia. Elena Navas es arqueóloga municipal de Almuñécar, en Granada, y está trabajando, yo creo que en uno de esos lugares vinculados al mundo fenicio, si no el primero, uno de los más antiguos que nos ha dejado huellas precisamente de la presencia de este pueblo en la península ibérica. Elena, ¿cuándo surge el yacimiento de la Laurita para poder extraer datos que nos refuercen un poco la idea de si eran o no el primer asentamiento fenicio en la península ibérica? Pues lleva razón. Las fuentes escritas nos hablan del primer lugar al que llegan los fenicios, que es el territorio de los escitanos. Entonces, en las fuentes escritas nos hablan de Sex, de esa primera ciudad fenicia en la costa andaluza, pero lo que ocurre es que las negociaciones con la población indígena que estaba establecida en ese lugar no son demasiado propicias, y entonces se van hacia otros lugares, hacia la zona de Cádiz, la antigua Cádiz, y tienen que volver en sucesivos intentos hasta que consiguen realmente establecerse allí en Almuñécar. Uh-huh. La primera noticia que tenemos de ello es precisamente a través de una necrópolis, no de la ciudad, sino de la necrópolis laurita. Es quizá también, como comentábamos en muchas ocasiones, la necrópolis laurita es, en este caso, como cementerio, como lugar de reposo y una suerte de cápsula del tiempo en la que se depositan todo tipo de objetos con los que se quiere acompañar al difunto en ese viaje trascendental por el más allá, lo que nos ayuda a reconstruir un poco cómo era la vida y el pensamiento de esos antiguos fenicios, pues hace prácticamente casi 3.000 años, ¿no? Efectivamente, la necrópolis nos ha ayudado a saber que efectivamente existió un asentamiento consolidado allí con toda una serie, un bagaje de objetos que acompañan los ajuares funerarios,
que nos hablan efectivamente de sus costumbres y también de su día a día, porque en estos ajuares funerarios pues van objetos que forman parte de las vajillas, objetos personales y objetos también suntuosos, de prestigio, como pueden ser los huevos de avestruz. Todo ello nos va hablando de esta cultura que acaba entremezclándose con la población originaria que existía aquí en esta zona. Uno de los objetos, yo recuerdo cuando estudiaba historia antigua en la Universidad de Valladolid, al hablar de fenicios era hablar de esos alabastrones, de esas figuras de vidrio de color azul, amarillo, con unos dibujos maravillosos. ¿Piezas de este tipo también se han encontrado en Laurita? Sí, en Almuñécar podemos disfrutar de 5 elementos importantísimos procedentes de esta necrópolis del Cerro de San Cristóbal. Y luego, si hay tiempo, os cuento el por qué se llama Laurita. Y estos elementos efectivamente son 4 vasos de alabastro, es decir, no son cerámicas, sino que se realizan en piedra con una maestría exquisita, concretamente en alabastro. Y otro de los vasos, el conocido como el de Apophis I, que ya se hace en otro material, en mármol gris, pero todo ello en piedra, y los podemos disfrutar en un espacio expositivo que se conoce como la Cueva de Siete Palacios, que funciona como museo arqueológico de Almuñécar, y que se trata de un Cristo pórtico de época romana, del siglo I, que se construyó como base para la creación de una gran explanada artificial en la cima del cerro de San Miguel, que sirvió para ubicar el Foro Romano, la gran plaza pública, corazón de la ciudad romana, Sexi Firmum Iulium. Por lo que nos estás comentando, en la necrópolis de Laurita y el resto del entorno de la presencia de los fenicios en este lugar, la antigua Sexi en Granada, muy cerquita de Almuñécar, se refrenda un poco lo que ya sospechábamos, ¿no? Ese aspecto civilizador que tenía el mundo fenicio de estar llevando de un punto a otro del Mediterráneo objetos de culturas locales. En este caso, pues estás mencionando algunos elementos egipcios, algunos elementos faraónicos que hicieron ellos de cadena, ¿no? De transmisión para poder extender ese pensamiento y esa cultura por todo el Mediterráneo. Sí, de acuerdo. Efectivamente, el Mediterráneo está funcionando en esta época, y permitidme la comparación, como una enorme autopista que está enlazando diferentes culturas, diferentes estados, ciudades-estados del Mediterráneo, y sirve para ese intercambio, esa interacción cultural tan importante que hubo en esta época, y lo encontramos precisamente en esos ejemplos, en esos objetos que proceden de Egipto, que tienen esos jeroglíficos, esa forma típica de haberse realizado en Egipto, ¿no? En este lugar. Uh-huh. Es interesante eso, ¿no? Remarcar que Almuñécar tiene un emplazamiento en la costa, lo que es la costa tropical de la provincia de Granada, y es precisamente esto lo que la hace ser esa llave de paso de los fenicios desde el mar hacia el interior. Se ha encubierto, se ha ensombrecido mucho la labor civilizadora de este pueblo, de esta cultura, a lo largo del primer milenio antes de nuestra era, pues por los que luego resultaron ser vencedores o continuadores de su paso por la península ibérica en este caso, ¿no? Y esa suerte de sacrificios, esa suerte de comportamientos que eran un poco retrógrados para la época, pero también hay que poner en valor el hecho que, como escuchábamos al inicio de este corte,
norte, gracias a los fenicios, la escritura, ¿no?, se extendió prácticamente por todo el Mediterráneo. Elena Navas, arqueóloga municipal de Almuñécar, en vuestros yacimientos, no solamente en la necrópolis laurita, sino también en ese oppidum, ¿no?, de San Miguel, la referencia de la fuerza y la presencia fenicia pues marca quizá un antes y un después en lo que es el comienzo de la historia, ¿no?, precisamente con los primeros textos, que precisamente la presencia de los textos es lo que nos separa la prehistoria de la historia, ¿no? Sí, bueno, yo quería decir que efectivamente uno de estos vasos, el de Apophis I, al tener una antigüedad de 1600 antes de Cristo, se considera que es el primer texto que tenemos escrito en la península ibérica. Realmente viene de fuera, pero si nos ponemos en esa, es cierto que es de los primeros escritos que hay en la península ibérica. Uh-huh. Es cierto que la necrópolis laurita lo que originó fue un cambio en los estudios. Incluso puso de moda lo que fue el mundo fenicio, porque hasta entonces se había incidido mucho, la arqueología había incidido mucho en Grecia, en Roma, y los fenicios se tenían ahí un poco de lado, y como tú dices, pues con toda ese lado oscuro, ¿no?, que se mostraba de los Tophet y los sacrificios infantiles y demás. La necrópolis laurita, la más arcaica de la zona occidental del Mediterráneo, además dio a conocer una cultura que es riquísima, sofisticadísima y sobre todo muy muy interesante. En aquella época fue muy apreciado todo lo que ella ponía en valor. Y desde aquí, yo creo que desde la primera temporada nos hemos intentado hacer un poco eco, ¿no?, del valor del mundo fenicio. No es la primera vez que hablamos de ellos y no será la última, porque apenas hemos tenido unos pocos minutos para adentrarnos un poco en esa cultura fascinante del extremo occidental del Mediterráneo a través de esta ciudad en Almuñécar, la provincia de Granada, pero antiguamente la Sexi de los antiguos fenicios, y que desde luego tiene todavía muchísimas cosas que contar. Elena Navas, arqueóloga municipal de Almuñécar, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés, por vuestra atención a la historia, al patrimonio arqueológico de Almuñécar, y también quiero trasladaros la admiración de muchos seguidores que hay allí en Almuñécar del programa Ser Historia. Muchísimas gracias. Un beso fuerte. Un beso. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada, llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. El profesor Wilson quiere averiguar por qué ninguno de los evangelios gnósticos acabó en la Biblia. Cree que las respuestas yacen mucho más atrás, en el mismísimo origen de la Iglesia. Es difícil reconstruir las primeras etapas del cristianismo. Hay muy pocas pruebas físicas para ello. Pero últimamente, un suelo de mosaico de una de las primeras iglesias del mundo ha sido descubierto a 80 kilómetros al norte de Jerusalén, en Megiddo. Pero el profesor Wilson tiene un problema. La iglesia fue descubierta entre los muros de una prisión israelí de máxima seguridad. Acabamos de escuchar un fragmento de un documental de National Geographic
dedicado a la figura de María Magdalena, en donde se nos habla de una iglesia que podría ser quizá una de las primeras iglesias conocidas, ubicada a 80 kilómetros al norte de Jerusalén, en esa cárcel cerca de Megiddo, el lugar en donde tuvo una de las batallas en la historia de la antigüedad más conocidas a mediados del siglo XIV, pero que en esta ocasión nos hace viajar a esas primeras comunidades, a esos primeros intentos de formar una nueva iglesia, un nuevo conocimiento, una nueva filosofía, un nuevo pensamiento, como vamos a desbrozar en los próximos minutos, como hacemos siempre con Javier Alonso, que es nuestro biblista particular. Javier Alonso, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, un placer como siempre. ¿Cómo nos tenemos que imaginar esas primeras comunidades que yo decía ahora? Bueno, las primeras comunidades a los pocos años, incluso a los pocos meses de la muerte de Jesús de Nazaret, en realidad no se han separado del tronco madre que es el judaísmo. Lo que vemos, por ejemplo, en las cartas de Pablo, incluso ya cuando está predicando a gentiles que no son judíos, es que los centros de reunión siguen siendo las sinagogas, tanto dentro de los judeocristianos, es decir, judíos de nacimiento, practicantes de la ley judía, que creen que Jesús es el Mesías, como dentro de aquel grupo de gentiles que se han convertido y que intentan cumplir al menos parte de la ley. Los centros de reunión son las sinagogas. Y en esas sinagogas es curioso porque compartían espacio judíos estrictos con judeocristianos. Ellos no se reconocían unos a otros como religiones diferentes. En aquel momento no podemos hablar todavía de que el cristianismo sea una religión separada del... Hoy para nosotros es difícil de comprender, pero ¿qué es lo que hacía a una persona hace 20 siglos, hace 2000 años, cambiar de creencia? ¿Qué es lo que ofrecía de nuevo el naciente judaísmo cristiano del judaísmo más tradicional? Bueno, para un judío, digamos que simplemente es ir un paso más allá. En las creencias judías está la idea de que va a aparecer un Mesías, de que Dios va a enviar un Mesías. El problema es cómo va a ser este Mesías, si es un rey, es un guerrero, de esto hemos hablado muchas veces. Sí. Si es un sacerdote, si incluso puede ser más de uno, puede ser varias figuras, pero en realidad es tan simple como pensar que hay algunos judíos que llegan a la conclusión de que Jesús de Nazaret es este Mesías anunciado en los textos del Antiguo Testamento. Ese es el empeño, sobre todo, por ejemplo, del evangelista Mateo. Todo su evangelio está orientado, y él mismo lo hace, cita los pasajes del Antiguo Testamento que en su opinión corroboran esta idea. Jesús de Nazaret es el Mesías anunciado a todos los judíos. Aquellos que crean en él simplemente están dando un paso más allá. Aquellos judíos que no crean en él, pues siguen estancados. Eso respecto a los judíos. Respecto a los gentiles, el siglo I lo tenemos que ver con un mercado religioso con múltiples ofertas. Muchas de ellas son religiones salvíficas, es decir, te están ofreciendo una salvación de tu alma o una salvación más allá de esta vida. El problema es que todas estas religiones normalmente eran cultos mistéricos reservados a unos pocos que conocían los ritos iniciáticos y normalmente estaban también ligados a cierto poder adquisitivo. ¿El cristianismo qué hace? Pues basta con creer que Jesús es el Mesías, arrepentirte y comportarte de acuerdo a estas nuevas ideas para garantizarte una vida eterna. Y esto es imbatible, porque es barra libre de salvación para todos, no es algo exclusivo como eran las religiones mistéricas. Muy fácil y muy barato. Eso desde luego, muy barato. Claro. Imagino que esos elementos comunes que había en un principio, tanto en el cristianismo, pues con las religiones más cercanas, que tú lo explicas muy bien en tu libro Las 5 caras de Dios, publicado por Arzalia, el papel de los símbolos, el papel de los iconos, también tendría su papel, nunca mejor dicho, no valga la redundancia. En un principio compartirían mucha de esa iconografía, muchos de esos simbolismos. Bueno, el judaísmo carece prácticamente de iconografía. Encontramos ciertas representaciones, por ejemplo, florales o alguna estrella de David, pero sobre todo en un contexto funerario. Los cristianos sí, los cristianos empiezan a utilizar sobre todo dos signos. Uno es el de la cruz y en los primeros momentos sobre todo el pez,
El pez que es un acrónimo de una formulación griega de la idea de que Jesucristo es el Hijo de Dios Salvador. Yo creo que había una película, no sé si en Quo Vadis, por ejemplo, que es una película de los años 50, ya aparece la representación de que dos cristianos se reconocen si dibujan un pez en el suelo. Pero esta iconografía no es estrictamente judía, sino que la adoptan los cristianos para diferenciarse dentro de un grupo muy similar a ellos. Además, por lo tanto, vemos que los cristianos dan un paso más allá, ¿no? Y se quieren separar de esa tradición más conservadora, más tradicional del judaísmo, añadiendo pues aspectos nuevos, ¿no? En su forma de pensar, en su filosofía, que es precisamente la adopción de símbolos con los que fueran identificados o con los que ellos también pudieran identificar ese paso, esa conexión, esa comunicación con la divinidad. Sí, pero la diferenciación con el judaísmo yo creo que tiene además una vertiente política muy importante que no se puede obviar, y es que los judíos entre el 66 y el 70 y luego en el siglo II otra vez, en la década de los 30, durante el reinado de Adriano, libran dos guerras contra Roma tremendas. Cuestan una enorme cantidad de recursos humanos y de dinero a Roma, y les granjea una muy mala fama dentro de todo el Imperio Romano. Entonces los cristianos llega un momento que no les interesa que el resto de pobladores del imperio, de ciudadanos romanos, los vean como judíos. Son ellos los primeros que dicen, no, nosotros no somos judíos, nosotros ya somos otra cosa, para diferenciarse de este pueblo que tantos problemas ha dado y que tantos quebraderos de cabeza provocó a los emperadores de los dos primeros siglos. No es solamente un problema estrictamente religioso, sino evitar que caiga sobre ellos las represalias de la autoridad romana por las revueltas judías. En el marco de esas revueltas, imagino que también empezarían a surgir nuevos espacios en donde llevar a cabo sus ceremonias, ya pues poco a poco distanciadas o separadas de la tradición judía. Decías antes, que es una cosa que a mí me ha dejado un poco pizcueto, yo desconocía que esas primeras iglesias al mismo tiempo eran sinagogas. Imagino que con el paso del tiempo se irían separando e irían pues adaptando nuevos espacios, ¿no? Quizás pues espacios más románticos, como veíamos en la película que mencionabas de Quo Vadis, donde pues en catacumbas, en cuevas, pero poco a poco también irían construyendo sus propios espacios, sus propios edificios. Sí, yo creo que en esa película, es que hace mucho que la vi, no me acuerdo bien, pero creo que en esa película también aparece una representación de lo que serían las primeras comunidades cristianas, no en catacumbas, que también, sino en lo que se llama titulus. La palabra título, que eran viviendas particulares donde se reunían a celebrar la Eucaristía, es decir, una comida ritual religiosa, y a rezar las plegarias habituales ya en nombre de Jesús y no dentro de un contexto estrictamente judío. Son viviendas particulares. Ese es el primer momento en el que el cristiano, sobre todo en Roma, en Occidente, empieza a separarse de los judíos y a celebrar las ceremonias propias en espacios específicos. No se pueden considerar todavía estrictamente iglesias. Los primeros lugares de reunión, aparte de estas casas, lo de títulos viene porque normalmente tenían el nombre del propietario de la casa. La aparición de estos lugares es más o menos contemporánea a la aparición del otro gran fenómeno que distancia al cristianismo del judaísmo, que es la adopción de un canon de textos nuevos. Los cristianos del primer siglo no tienen Nuevo Testamento. O sea, se ha escrito el Nuevo Testamento, pero estos textos no tienen la categoría de canon equiparable a la Biblia hebrea. En el momento que se crea un canon cerrado y ya tienen sus propios libros sagrados, también surgen sus propios espacios sagrados. Se van distanciando gradualmente del judaísmo. Tenemos libros diferentes, tenemos espacios diferentes y encima en estos textos, en muchos de los evangelios, vemos cómo se cargan las tintas sobre la responsabilidad de los judíos en la muerte de Jesús. Cuando esto es una cosa que ya hemos hablado muchas veces en tu programa, y ha hablado también Antonio Piñero, que desde el punto de vista histórico es obvio que la muerte de Jesús es una responsabilidad romana. Pero el cristianismo marca distancias con el judaísmo de esta manera, cargando las tintas sobre la responsabilidad judía. Wilson quiere averiguar más cosas sobre esta primitiva iglesia cristiana.
Se trata de un mosaico particularmente rico. Hay muchísima información. Hay una serie de inscripciones en el suelo del mosaico. Una mujer le dio una mesa a la iglesia en recordatorio del divino Jesucristo. Se trata de un grupo de fieles que opinaban que Jesús era divino, que Él era Dios. Este es el argumento decisivo. Aquí pone que Gianos era un centurión romano, y lo que hizo fue dar dinero de sus propios fondos, de su propio bolsillo, para construir este mosaico. Eso es muy interesante. Muestra que el cristianismo tuvo bastante influencia entre el ejército romano. Escuchábamos un nuevo fragmento de este documental de National Geographic dedicado a la figura de María Magdalena, en donde se nos habla de esa iglesia primitiva, quizá la primera iglesia conocida como tal, que hoy se encuentra en Meguido, en Israel, dentro de un recinto carcelario de difícil acceso, pero que ya ha sido excavado y estudiado por los expertos, en donde aparecen esos mosaicos con figuras que lo vinculan directamente con el cristianismo. Javier Alonso, biblista, ¿tú conoces este lugar? ¿Has leído y has trabajado un poco sobre esta iglesia primitiva? ¿Por qué estaba ubicada ahí, en ese espacio tan aparentemente en medio de la nada? Sí, bueno, sí lo conozco. Estabas comentando eso de que es de difícil acceso. La verdad es que es de difícil acceso dependiendo de qué crimen hayas cometido, porque como está al lado de una cárcel, pues ya depende. Hay una selección de crímenes. Es una cárcel militar, además. O sea, tienes que ser soldado y haber cometido algún crimen, y entonces puedes visitar los restos de esta iglesia todos los días. Pero bueno, sí, la iglesia la conozco. O sea, quizá no sea exactamente la más antigua. Hay otra más o menos que podría estar aproximadamente en la misma época, que es la de Dura Europos, en Siria. Pero en cualquier caso es uno de los primeros ejemplos de un edificio dedicado exclusivamente a la función de lugar de reunión de los cristianos. ¿Por qué Meguido? Indudablemente la cuna del cristianismo es Israel, es Jerusalén, la comunidad primitiva, es la jerusalemita, que aquellos que consiguen huir de la destrucción del año 70 se marchan a Pela, una ciudad en la actual Jordania, o se desperdigan por ciertos centros del territorio. Meguido, lo has comentado tú antes, efectivamente, es el lugar de la famosa batalla de Tutmosis III, pero Meguido es Har Meguido, es el monte de Meguido, y de ahí viene Armagedón. Es un lugar citado en el Apocalipsis como el lugar donde va a tener lugar la gran batalla definitiva entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, con lo cual el cristianismo primitivo, que es una religión que está pensando en una llegada, en una vuelta inminente de Jesús, en un fin del mundo inminente, el lugar tiene mucha lógica. Es como coger primera línea de playa para esta batalla final y para todo lo que va a ocurrir. De hecho, aún hoy en día, en el siglo XXI, hay muchos grupos religiosos, sobre todo norteamericanos, que visitan el yacimiento de Meguido, que es un yacimiento del bronce y del hierro, y no les interesa nada lo que están viendo allí de las piedras, sino que se asoman y desde el monte ven la gran llanura y preguntan a los guías que dónde va a ser la batalla. 21 siglos después todavía tenemos gente que cree que esa batalla va a tener lugar exactamente allí y preguntan por dónde va a ser. Y quizá ese es el motivo de que se construyera esa iglesia allí y no en otro lugar. Es llamativo, ¿no? Como una tradición, me atrevería a decir casi que más una superstición, ¿no? Que una leyenda pues siga calando de una manera tan intensa 20 siglos después. En este último corte también escuchábamos un dato que ya era conocido, ¿no? El hecho de que el cristianismo se difundió por todo el orbe conocido de entonces a partir de las legiones romanas. ¿Por qué crees que caló de una manera tan intensa en los legionarios romanos esta nueva fe, esta nueva religión, para que luego ellos mismos se encargaran de alguna manera, ¿no? de expanderlos por toda Europa o el norte de África? Bueno, yo no sé si el legionario es un terreno especialmente abonado para admitir esta creencia. Lo que es un medio perfecto para poder transmitirla a través de todo el imperio. Me imagino que el legionario romano tipo es el prototipo de habitante del imperio en este momento, pero claro, son ellos los que viajan de un lugar a otro y transmiten creencias.
Normalmente no es una gente con demasiado poder adquisitivo, con lo cual no se pueden permitir esto que hablábamos antes de los ritos mistéricos, y al final lo que tiene el cristianismo es una oferta imbatible dentro de este mercado de religiones del siglo I. Es gratis, es fácil, porque en este momento el cristianismo no tiene estas complicaciones dogmáticas que van a dar lugar a todas las herejías del siglo III y IV, ni a las discusiones bizantinas de los siglos V y VI. Es una creencia más básica en hay que creer en Jesús, Él ha muerto por nosotros, va a venir pronto, nos comportamos bien y a esperar el fin del mundo. Es fácil, es barato y encima es de imposible comprobación. Y me explico. Te están ofreciendo la salvación eterna, pero eso es una salvación indemostrable. Nadie ha vuelto del más allá para contarte que efectivamente te has salvado. Con lo cual, el que no se puede demostrar, en el fondo, aunque podría parecernos un punto débil, es un punto fuerte de este producto, porque no lo puedes desacreditar. Te vas a salvar, vas a tener una vida eterna, pero no hoy, la vas a tener mañana, cuando te mueras. Y es muy fácil. Imagino también, Javier, que el hecho de que los soldados, los legionarios romanos, estuvieran siempre pues en el campo de batalla, en donde la incertidumbre de lo que pudiera suceder mañana, esa muerte inmediata en un conflicto bélico, también les hiciera pues reflexionar, ¿no? Pensar y buscar un futuro mejor, ¿no? Entre comillas, en ese más allá, ¿no? Lo que les haría abrazar también de una manera pues más convincente, o con ese anhelo, ¿no? Con esa ilusión, una religión que les ofrecía, como decías tú ahora, una salvación en ese más allá. Claro, es que un soldado romano lo tenía muy claro. Tenía 20 años de contrato y solamente tenía dos salidas. Una era cumplir los 20 años y entonces recibiría una licencia y un lote de tierras, pero esa sería una solución, digamos, terrenal, o era muy probable que durante esos 20 años acabara muriendo. Entonces, ¿para qué ha servido todo este esfuerzo? ¿En qué consiste? Porque muchos de ellos no son romanos de origen. El origen de Roma, bueno, está forjado a base de soldados nacidos en Roma y que han luchado por su patria, pero después ya, bueno, pues indudablemente pensar que después hay algo, que el premio está detrás, es el único consuelo. Y nos sigue funcionando así 20 siglos después. Ya no hace falta que seamos legionarios romanos. Es el consuelo para todo aquel que tiene la sensación de que su vida es un asco y que no merece la pena. Y siempre te estarán diciendo, lo bueno viene después. El atractivo es intentar acercarse 20 siglos después a los inicios de nuestra propia tradición, de algo muy, muy cercano, ¿no? Lo hemos hecho a partir de esta iglesia, quizá una de las primeras aparecida en Megiddo, un lugar pues, con ese halo de, me atrevería a decir, casi de malditismo, ¿no? Por todas las ideas que hablaban de que iba a ser el foco a partir del cual iba a surgir el final de los tiempos, el lugar en donde, antes decía, al comienzo, me he dado cuenta luego, dije a mediados del siglo XIV, a mediados del siglo XV, con la batalla de Tutmosis III, la batalla de Megiddo, en donde tuvo lugar uno de esos encontronazos entre dos grandes potencias del mundo antiguo, y que marcó también, puso otra muesca en la historia del lugar. Todo esto de las iglesias, de las primeras iglesias de ese cristianismo primitivo, hemos hablado en los últimos minutos junto con nuestro invitado Javier Alonso, biblista, autor entre otros trabajos de Las 5 caras de Dios, publicado por Arzalia. Javier, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros, es un placer. Hasta aquí un nuevo programa de Ser Historia. Recordad que lo podéis volver a escuchar a través de los podcasts de Ser Podcast, la plataforma de podcast de la cadena SER, en donde vais a encontrar no solamente Ser Historia, sino todos los programas de la cadena. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales, y delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER, y nosotros volvemos en 7 días. Hasta entonces. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena SER. La radio.